continuar entonces con el efecto Doppler, viendo el caso en que ahora ambos se están acercando. Se acerca, bueno, vamos a ponerlo ya directamente con este marcador. Aquí la fuente se acerca al observador, al quien escucha, pues. E igualmente quien escucha también se está moviendo, dirigiéndose hacia el emisor de frecuencias. Ahí está. Entonces, claro, yo puedo tomar puedo tomar los dos casos, recopilarlos. Por ejemplo, aquí, en este primer caso, observador acercándose a la fuente, voy a tomar la fórmula en consideración, esta que está aquí. Voy a tomarla. Cuando la fuente, el receptor se acercaba a la fuente y la fuente era estática. Vamos a poner donde quiera, creo que es por aquí. No, disculpen, es aquí. Aquí está. Este para el caso que el receptor se mueve, así que vamos a decirlo de manera categórica. Primer caso, esta fórmula es referente cuando este se está moviendo y estaba estático esta. Pero ahora vemos que ambas se mueven, pero esta surgió cuando se movía principalmente esta, la otra era estática. ¿Ok? Ahora, para el caso este que está acá, ahora cuando se acercaba a la fuente, acercándose al observador y era estático quien escucha. Entonces vamos a esta fórmula que tenemos que copiarla y pegarla acá, pero no perderme ahora. Aquí, esta que está aquí. Muy bien, entonces ahí están. Ahora esta que está aquí es referente cuando se estaba acercando, en el caso anterior, la fuente. Ahí están las dos. Ahí están las dos acercándose. Pero claro, tú puedes decir que bueno, pero ahora los dos se están moviendo. Lo que pasa es que aquí se puede hacer una mezcla. Yo puedo renombrarlos. Este que está aquí, que era referente, este que está aquí, voy a decir que él está recibiendo una frecuencia emitida de esta y lo voy a llamar de la siguiente forma. Este lo voy a renombrar. Vamos a copiarlo, pegarlo aquí. Vamos a renombrarlo. Este que está aquí vamos a renombrar. Que será de la siguiente forma. Voy a tomar esto que está aquí y le voy a quitar esto que está aquí. Entonces, al que es, como él percibe, voy a ponerle doble comilla arriba. Eso significa que sería otra percepción de frecuencia. Y esta que está aquí, que está recibiendo, no es la que realmente está emitiendo la onda, el emisor, sino otra la que fue modificada debido al movimiento del mismo. Entonces aquí fue redefinida, se convirtió, vamos a poner las transiciones, la que era de una comita, la convertí en una de dos comitas, o sea que va a dar una interpretación de que la señal que está llegando ahora está siendo modificada por el mismo movimiento de la fuente. Así que será aquí sería F sub 0, F sub 0, y sería F, aquí lo cambié por primada. Esta fue la conversión que se hizo para el caso de esa que está ahí. Entonces voy a ponerlo lo más remarcado posible aquí, esta que está aquí, que se vea. Esto fue lo que hice para el caso de esa que está ahí. Para construir esta fórmula, F primada le llamé F dos veces primada, que es lo que está percibiendo, es lo que realmente está percibiendo el receptor, que es el punto rojo. Entonces, la que a él le parecía, porque recuerden que este caso, el primer caso, este que está aquí, era cuando la fuente, era este que está aquí, cuando la fuente estaba totalmente fija. Si estaba totalmente fija, no se modificaba ni la longitud ni la frecuencia, porque ya estaba fija. Pero en lo que se mueve el receptor, pues el observador, se modifica la frecuencia. Ok. Entonces vamos a hacer lo mismo para este que está aquí. Vamos a cambiar a este que está aquí el color, vamos a poner un fondo azul para poder distinguirlo del otro. Muy bien. Entonces para este que está aquí hacemos lo mismo, algo similar. Déjeme pensar si sea necesario. Aunque no creo, no, este no va a ser necesario cambiarlo, porque este directamente, va a analizar bien la situación. Esto que está aquí es lo que percibiría este.
¿Ok? Esto aquí es lo que percibiría este, pero divide el movimiento de esta que está aquí. No, este no hay que modificarlo, mejor no. No es necesario. Hasta ahí estamos bien. Modifico solamente este diciéndole que realmente la frecuencia que está escuchando es una primada, divide el movimiento de esta. Entonces, recuerden que esta que está aquí divide el movimiento de esta que está aquí. Así que lo que voy a hacer es que voy a combinar ambas. Ahora voy a combinar, a ponerle, bueno, vamos a ponerle una, o sea, azul. Vamos a darle en azul, está bien. Las que conseguimos ayer, pues. Esta y esta, vamos a combinar. Y escribo aquí combinar. Combinar. Voy a ponerlo así para que se note. Listo, no tan grande. Listo. Bueno, ¿cómo se va a combinar eso? Bueno, muy sencillo. Tomo esta que está aquí. Esta que está aquí la tomo. Voy a tomarla aquí. Y aquí, donde está F primada, voy a introducir lo que está en la parte superior. Eso que está aquí, lo voy a introducir aquí. Que simplemente sería lo que está aquí. Esto que está aquí, lo voy a introducir aquí. Esa es la combinación. Eso es lo que se va a hacer. Y aquí ambos se están moviendo, así que aquí hago un espacio. Ahí dice F primada, entonces F primada es allá. Ahora pongo F sub 0. F sub 0. Multiplicado, vamos a poner otra de estas, multiplicado. Bueno, vamos a poner F sub 0 sin. Mejor F sub 0 directamente. 1 sobre 1 menos 1 menos este que está aquí, ¿no? Velocidad del emisor sobre la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. Y eso lo multiplicamos entonces. A ver un poco más acá. Esto está ocupando más espacio. Por ahí creo que está bien. Esto se multiplica y simplemente sale. Pero que me gustaría como subirlo todo mejor. Y esto tiene que borrarlo porque esto está. Aquí está. Que está aquí se combina con esta que está acá. Ahora sí. Combinan ahí. Y hay espacio. Entonces, a poner una línea verde. Te disculpen que me tomo tiempo en el formato, pues, para que se quede ahí nítido, bien listo. Ahí está. O sea, simplemente tomé esta que está aquí, como redefiní la primera que quedó aquí. Entonces, aquí dice F', entonces F' lo meto aquí. Eso es todo lo que había que hacer. Te combinan estos dos, F' se mete aquí. Entonces queda lo que se presenta. Esto, claro, esto se multiplica. Vamos a copiar, pegar. Hacer más rápido. Entonces, en la parte de arriba va a quedar 1 más lo que está ahí, ¿no? Velocidad del receptor. Velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido. Velocidad del sonido. Muy bien. Listo, entonces esto se quita. Ok. Un poquito apretado, pero ahí está. Entonces esto es lo que sería para el caso en que ambos se están acercando. Ahí está. Para el caso que ambos se acercan, es esta condición.
En la parte superior, 1 más la velocidad del receptor sobre el sonido y abajo 1 menos la velocidad del emisor sobre el sonido. Ese es para el caso que ambas se están acercando. Va a haber el caso que ambas se están alejando. Estamos aquí. Miren que para el caso que aquí dice fuente y observador, ahora alejando. O sea, ahora en este caso, como se puede apreciar, ambos están, vamos a poner un poquito más grueso aquí. Este toma para acá, o sea, este lo pasó y toma ahora para acá. El otro se está alejando así. ¿Ok? Entonces, claro, lo más fácil es que yo tome prácticamente los resultados. Porque si copio todo esto que está aquí, va a pasar lo siguiente. Vamos a copiarlo todo. Para un detalle muy importante, vamos a copiarlo para ganar tiempo y vamos a pegar todo eso aquí. Pero, ¿con qué sentido? Bueno, primero, si ambos se alejan, vamos a suponer para el caso que la fuente se estaba alejando aquí. Aquí estaba la fuente, el emisor, disculpen, el receptor alejándose de una fuente fija. Y era esta forma. Noten que esta que está aquí simplemente se le pone negativo. ¿Ok? La velocidad percibida es igual a la velocidad subcero que emite la fuente, ahora no se mueve. Velocidad receptor sobre el sonido. Entonces, aquí, esta que acabo de pegar aquí, esta que está aquí, disculpen. Si se trata de esta que está aquí, miren que ahora va a ser simplemente negativo. La única diferencia va a ser el signo. Negativo. Que es esta que está acá. ¿No? Velocidad medida por el receptor es igual a la velocidad emitida por la fuente, que en este caso fija, 1 menos la velocidad del receptor sobre la velocidad es justamente esto que está aquí. En el caso de esta que está aquí, que se está alejando, nótense que ahora, es esta que está aquí me parece, esta que se está alejando y esta está fija ahora, miren que es la misma fórmula, la única diferencia es que es negativo el signo. Es la única diferencia. Velocidad percibida por el receptor, que ahora está fijo en este caso, que fue el caso de ayer, era la frecuencia emitida por esta emisor moviéndose, 1 sobre 1 más velocidad emisor sobre velocidad del sonido. Entonces aquí, el lado de acá, va a pasar que ahora este es positivo. Es la única diferencia. Sí, porque nótese que aquí es esa diferencia notable. Si se está alejando la fuente se está alejando, es positivo en la fórmula esta. Así que por eso aquí lo estoy colocando positivo. Muy bien. Entonces, claro, si combino, si esta que está aquí hago el cambio que está aquí de nuevo, el mismo tipo de cambio, la única diferencia aquí es que sigue siendo ahora aquí negativo. Es la única diferencia. Aquí ahora es negativo. Como este es positivo, este había quedado aquí entonces positivo. Aquí es positivo y aquí es negativo. ¿Ok? No sé, alguna por ahí. Este que está aquí es el que está acá. Pues esto que está aquí se introdujo aquí. Entonces, este que está aquí, o sea, aquí este va a quedar positivo y este negativo. Eso puede ser un poquito confuso a veces. Solo hay que tener las fórmulas presentes. Entonces, vamos a ver la frecuencia percibida. Como se está alejando, como este se está alejando, la frecuencia es menor. Como este se está, la que él percibe, exacto. La frecuencia es. Ok. Entonces sería la única diferencia del caso anterior es que los signos están cambiados. Es la única diferencia. Entonces, antes de pasar, bueno, ahí tenemos las fórmulas por lo menos. Ahí tenemos la fórmula. Para el caso que las dos se acercan, aquí estaría la fórmula. Para el caso que las dos se acercan. Entonces, F' 2 veces es la frecuencia que realmente percibe este receptor cuando ambos se acercan a una velocidad definida, uno hacia el otro. Ahora, esta fórmula que está aquí sería para el caso que ambos se están alejando con una velocidad definida. Pero miren que todo lo que he hecho hasta el momento es a lo largo de un eje. Eso es lo que voy a intentar aclarar después con otro ejemplo. Todos han sido uno a lo largo del eje y sabe que uno no puede colisionar con el otro, ese tipo de cosas, a lo largo de un eje. Igualmente acá. Se están acercando, sí, pero a lo largo de un eje. No se acercan uno en direcciones diferentes, o sea, perpendiculares, sino diagonales, no. A lo largo de un eje. Esto hay que cambiarlo ahora porque para un caso real no va a pasar eso en todas las ocasiones. Así que cuando se acercan, esta es la frecuencia que percibe el receptor, esta es la velocidad de ambos, y cuando se alejan, esta es la frecuencia que percibe el receptor. Para que vamos a verificar por última vez, aquí positivo, negativo.
Entonces este que está aquí es negativo. Muy bien. Este es positivo. Positivo. Muy bien. Ok, con esta información voy a resolver dos problemas. El primer problema dice lo siguiente. Ejemplo número 5. Un observador se mueve a una velocidad de 42 metros por segundo hacia un emisor de sonido que se aproxima. Ok, entonces el observador se mueve a una velocidad. Así que primero que todo vamos a remarcar eso. A dejarlo ahí dicho. Aquí él va hacia acá. Este es quien escucha. Así que dice que el observador se mueve a una velocidad de 45 metros por segundo. Así que aquí vamos a poner, disculpen, 42 metros por segundo. Esa es la velocidad que se desplaza el emisor. Vamos a ponerlo. Listo. Bien, 14. Entonces, esa es la velocidad que se aproxima este receptor de audio. Él está escuchando, pues. Entonces dice, que se aproxima a dicho observador. Un observador se mueve a una velocidad de hacia un emisor de sonido que se aproxima a dicho observador a una velocidad de 35 metros por segundo. Entonces, el emisor de sonido se aproxima aquí a 35 metros por segundo. Aquí. Ahora, el emisor de sonido, que es este que está aquí, recuerden que el puntito negro se está refiriendo a quien emite una señal, una onda sonora, pues, pero con una frecuencia, así, un tipo de frecuencia, un solo tono, para hacerlo más sencillo. Entonces, él se aproxima a 35 metros por segundo. Esa es la velocidad que se aproxima él a la otra. Así que vamos a ponerlo aquí en negro. Estamos esto. Listo. Entonces ahí está la situación. Pero la pregunta es, claro, el emisor está emitiendo una frecuencia de 440 Hz. Entonces vamos a ponerlo también eso, ponemos aquí. La frecuencia, esa sería la frecuencia sub cero. Vamos a poner frecuencia sub cero. Aquí no lo puedo poner. Bueno, sí lo puedo poner. Sí lo puedo poner. Aquí está esto. Vamos a poner aquí para que se vea de manera clara. Aquí la frecuencia sub cero, o sea, la frecuencia que realmente está emitiendo la fuente, si tuviera estática se pudiera apreciar. O sea, estático ambos. Si tuvieran ambos estáticos se pudiera apreciar esa frecuencia que es 440 Hz. Okay, vamos a ponerla aquí. Le damos en blanco y listo. Esa es la frecuencia que no sé si poner un marco porque ahí no se ve mucho. Vamos a poner un marco ahí. Marco rojo. Que no se ve ahí muy bien. Aquí está. O sea, la frecuencia de emite. Recuerden que ayer les puse unas cuantas frecuencias. Aquí en tonos 440. A ponerle en una cuadrada para que se escuche fuerte. 440 era este tono. Ahí está, 440 Hz. Esa es la frecuencia que está emitiendo. Pero claro, si fuera a percibir, se llama tuvieran fijo. Entonces, la pregunta es, ¿qué frecuencia percibiría el observador sabiendo que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo? Claro, cuando la presión del aire es una atmósfera de presión. Entonces, claro, lo que voy a hacer es directamente agarrar la fórmula cuando los dos se están acercando. Fuente y observador acercando. Tomo directamente esta fórmula, copiar, vamos a pegarla aquí. Lo más sencillo, sin complicaciones. Ok, entonces, bueno, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerlo paso a paso. La velocidad del receptor, vamos a quitarle esta cosa. La velocidad del receptor entonces es 42. ¿Quién escucha? Receptor. Aquí. 42 metros por segundo. Eso se va a saltar. La velocidad del sonido bajo esas condiciones es 340 metros. Hay que recordar que la velocidad del sonido no es una constante, depende de la presión. La temperatura puede afectar la velocidad del sonido, ese tipo de cosas. Bien, la velocidad del emisor, de quien emite son 35 metros por segundo. Déjame verificar que todo esté bien. Y de nuevo la velocidad del sonido es 340. 340 metros por segundo. Aquí la frecuencia original de la fuente es 440 Hz. Bueno, no sé si ponerlo en... Bueno, vamos a ponerlo así, ahí se entiende clarito. ¿Ok? Entonces, claro,
hago el cálculo total, evidentemente se cancelan todo lo que es metro por segundo. Lo que está entre el paréntesis entonces queda dimensionado. Entonces vamos a ver cuánto sería finalmente la frecuencia. Da la impresión que debería de ser una frecuencia más grande, porque miren cómo se achatan cómo se contraen pues, las longitudes de onda. Así que la frecuencia debería aumentar a la hora de la percepción de la frecuencia. Entonces vamos a ver, vamos a hacer el cálculo matemático. Bueno, vamos a ponerlo paso a paso mejor, porque aquí se puede ver. En el paso de acá sería 440 Hz. Y ahí sería, en la parte de arriba, voy a poner directamente lo que da. Sería 42 dividido entre 340. 40 más 1. O sea que la parte de arriba sería, bueno, 1 punto, voy a poner solamente 4 números después del punto. 1 punto, exagero un poquito en precisión, pero bueno, para que no salga tan lejos. 1.1235, vamos a ponerlo hasta ahí. No tiene unidades de medida. Entonces en la parte de abajo ahora es una resta. Sería entonces 35 dividido entre 340. A ver eso. Entonces ahora 1 menos eso, menos ese cociente. Entonces en la parte de abajo va a dar 0.897, se va a dejarlo así. 0.8970. Muy bien. Entonces, claro, cuando hago finalmente aquí la operación matemática sería divido, bueno, voy a ponerlo aquí. Bueno, 440 multiplicado por 1.1235. 1.1235. Y después de eso dividido entre 0.8970. O sea que da 555 Hz. Bueno, punto 1. Recuerdo que fue una precisión acá, número después del punto, lo estoy alterando un poco, pero no quiero poner, nada más para que sea que se apreciara, Hertz. O sea que en otras palabras, si ambas se mueven con estas velocidades, o sea, la fuente con 35 metros por segundo y el receptor a 42 metros por segundo, y la velocidad del sonido es esta, pasa lo siguiente. Como ya mencioné, esta es la frecuencia que se escucha. La frecuencia, disculpen, la que realmente es emitida del emisor. Pero esta es la frecuencia que se percibe en el receptor. Vamos a poner así. ¿Ok? Ese es el asunto. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, el problema 6. Dice, ejemplo 6, tomando como referencia el problema anterior, el problema 5, pues, ¿qué frecuencia percibirá el observador para el caso en que ambos se alejen a las velocidades mencionadas? Bueno, evidentemente será así, este se aleja aquí, este se aleja así, este también se aleja así, pero este es el emisor, y son los mismos datos, solo que ahora van en sentido opuesto alejándose. ¿Ok? Claro, de primera instancia da la idea de que aquí va a ser una frecuencia menor. Antes fue una frecuencia mayor, porque mientras más lejos están las longitudes de onda y la velocidad del sonido es la misma, la frecuencia lo que hace es que disminuye, si es más grande la longitud de onda. Entonces aquí sería, vamos a escribir cada uno de los pasos. Sí, porque en antes, 35 y 42, aquí sería entonces 35 para acá, 35 metros por segundo, aquí 42 metros por segundo. Vamos a dejarlo bien nítido, que se aprecie. Ajá, ponerlo aquí. Muy bien. Esa velocidad es que se aleja la fuente del receptor. Entonces aquí. Listo. Vamos a ponerlo en rojo para que se aprecie, para hacerle como una referencia. Listo. Entonces la misma frecuencia en antes. Aquí los 440, la misma que utilizamos en la clase de ayer. Entonces aquí sería los 440 Hz de frecuencia. Bueno, voy a ponerlo justamente como puse en antes, que no utilicé este texto. Utilicé la misma forma en que está acá. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Sí, la frecuencia que realmente emite el emisor es
440 Hz. Ok, vamos a ponerlo aquí. Aquí. Listo. Entonces, este es el asunto. Claro, como ambas se están alejando, miren que ahora se refiere entonces para el caso, este fue el cuando estaban acercándose, este que está aquí. Cuando ambas se alejan, es esta que está aquí. Vamos a pegarla acá. Este para el caso que ambas se están alejando. Claro, en este caso a lo largo del mismo eje, de un eje en referencia. Entonces, a ver si no me equivoqué en nada. Yo aquí era positivo, negativo. Muy bien, entonces vamos a tomar este que está aquí. E introducimos los valores de la misma forma que se acaba de hacer anteriormente. Aquí adelante sería la frecuencia en la cual está emitiendo, que sería los 440 Hz. Aquí la velocidad del receptor, la misma situación, pues la velocidad del receptor es 42 metros por segundo. La velocidad de sonido es 340 metros por segundo. La velocidad del emisor, la velocidad del emisor es 35 metros por segundo. Velocidad del emisor es el puntito negro y la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Bien, entonces vamos a ver lo mismo que en antes. 440 Hz. Voy a poner mayúscula la H esa. Y luego vamos a conseguir primero los cocientes. A ver si se me fue eso en antes. No, está bien. Ahora en la parte de arriba va a ser una resta. Vamos a ver. Va a dar 42 dividido entre 340. Y pues 1 menos eso. Sería 0.8764. 0.8764. Entonces en la parte de abajo va a ser una suma ahora. Ahora 35 sobre 340. Ajá, igual. Ahora 1 más eso. Sería 1.1029. Bien, entonces aquí ya finalmente puede entonces, vamos a tomar esto que está aquí. Vamos a borrar todo esto. Bien, entonces sería, a multiplicar directamente 440 Hz multiplicado por 0.8764, 0.8764 dividido entre 1.1029. Da 349.63. Vamos a poner así nada más. No estoy tomando en cuenta tanto los números después del punto. Estoy, o sea, escribiendo de manera arbitraria, porque ahora mismo la precisión no es algo relevante para el contenido. Cuando se mide, entonces sí, ahí se importa la precisión número después del punto, ese tipo de cosas. Entonces aquí, lógicamente, tiene coherencia, porque ahora la frecuencia tiene que ser menor, pues se registra una longitud más larga, mostrada, y la velocidad del sonido es la misma. Si la velocidad del sonido es la misma, y la velocidad del sonido es la multiplicación de frecuencia por longitud de onda, si aumenta la longitud de onda, tiene que disminuir la frecuencia. Así que sería la siguiente situación. Vamos acá al simulador y se vería que, por ejemplo, claro, de nuevo, 440 es la frecuencia que realmente emite. Ahí están los 440. Ahora, lo que él escucha cuando se están alejando ambos es 349. Vamos a poner 63, a ver si lo alcanza. A ver. Esa es la frecuencia que él percibe, como ambos se alejan. ¿Ok? Entonces, hasta ahí era el asunto ese del caso que aquí está, o que ambos se acercan o que ambos se alejan. Y lo único que tú tienes que hacer es combinar las fórmulas anteriores. Tú lo que es sí, porque yo podía aquí, por ejemplo, el caso que él se va acercando, ya la señal estaba en el aire, ¿ok? Y él la percibía, por eso se movía. En el segundo caso, también la señal estaba en el aire, solo que en este caso, o sea, como la fuente se movía, modificaba su frecuencia original. Pero como la señal está en el aire, se puede hacer una suposición de lo que sería F sub 0, como dice acá. Acá no, dice aquí. ¿Quién realmente era F sub 0? Se podía cambiar
cuál es la frecuencia original de la señal, cuando el otro la perciba, porque claro, si no se viera el fenómeno desde acá, solamente se vieran los valores, hubiera que asumir que una vez que la señal entra en el aire, ¿qué pasa con la fuente? Si se mueve o no se mueve. O sea, por eso se pueden combinar las dos fórmulas. ¿Ok? Vamos a salvar esto. Bueno, en el último caso, ya para culminar, porque no me quiero extender a las 2 horas, porque ayer había casi completado el asunto de la gran parte de lo que era el efecto Doppler para el caso de las ondas sonoras. Recuerden que el efecto Doppler se puede aplicar realmente a cualquier tipo de onda, mecánica o electromagnética, pero depende de las condiciones. Para el caso de la mecánica es muy fácil para el caso del sonido. El aire es un medio bastante fluible. Uno se puede poner un receptor en el aire, que se desplace fácilmente un emisor de señal. Es como más fácil. Las ondas electromagnéticas también es más fácil, solo que el problema de la velocidad de las electromagnéticas es que no hay, ahí sí hay un límite. Aquí, por ejemplo, la velocidad del sonido puede variar si el receptor se mueve. Porque, por ejemplo, aquí pongo como ejemplo, pues, pongo un camión de bomberos. Él emite una frecuencia, vamos a escribirlo aquí, una frecuencia original de más o menos 600 Hz. Claro, una sirena también puede ser combinación de 2 o más frecuencias para dar un tono más bonito, más agradable y de alarma, pues, ¿no? Para la frecuencia original, para el caso es 600 Hz. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad del sonido, hay que estar claro que aunque esté el aire a una presión, a una atmósfera de una presión, disculpe, a una presión de una atmósfera, disculpe, y una temperatura más o menos de 25 grados centígrados, la velocidad del sonido puede cambiar, porque si el observador se mueve, empieza a moverse, él puede percibir una velocidad de sonido diferente. Igualmente, para el caso, si se cambia, como acabo de mencionar, si se cambia la presión, varía la velocidad del sonido. Pero para el caso, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que fuera solamente aire a una presión, a una atmósfera de presión. La velocidad del sonido se mantiene en 340 metros por segundo. Eso lo digo porque cuando vemos el caso de las ondas electromagnéticas, o sea, la velocidad del sonido, si las condiciones del aire se mantienen fijas, es más o menos 340 metros por segundo. Pero si se mueve el observador, si el observador empieza, o el receptor empieza a moverse, varía levemente, bueno, varía, pues, incluso de manera considerable puede variar la velocidad del sonido percibida o medida. No así las ondas electromagnéticas en el vacío. En el vacío, una onda electromagnética, no importa con qué velocidad o por dónde tú te muevas, no puedes alterar la velocidad de la luz o de cualquier onda electromagnética. Entonces, el problema aquí es que esa fue la razón en la cual empecé con onda sonora. La onda sonora cuando se planteó, por ejemplo, aquí se planteaba que la velocidad de la fuente iba modificando, disculpen, no va al caso que se mueve aquí. No, disculpen, vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, aquí, cuando la fuente se mueve, él puede percibir otra velocidad diferente a la del sonido. Si el receptor se mueve, disculpen, si el receptor se está moviendo, puede percibir una velocidad de sonido diferente. No así en la onda electromagnética. Pero bueno, ese será el caso cuando vemos eso. Entonces, aquí lo que se va a hablar es que para el caso que el receptor no está a lo largo del eje, porque miren que lógicamente eso no puede pasar. O sea, realmente, vamos a poner el eje, vamos a poner directamente el eje, vamos a ponerlo aquí, para que sepa cuál es el eje, vamos a ponerlo en otro color, ponerlo en un color que no se haya usado, vamos a ponerlo en un rojo no tan fuerte, este que está aquí, acá. Vamos a poner este violeta, para que sea diferente. Entonces, ¿qué pasa? La fuente de sonido se desliza a lo largo de este eje. Disculpe, se desplaza a lo largo de este eje. Se desplaza a lo largo de este eje. Ahí está. ¿Ok? Entonces,
Mire que en todos los casos se puso que el observador o receptor estaba también a lo largo de ese eje. Que entonces la fuente de sonido se desplaza a lo largo de ese eje. Eso fue lo que se puso. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Claro, físicamente esto no tiene mucha lógica o en la realidad, pues, porque pueden colisionar. Si permitiera que continuara la fuente avanzando, para el caso del receptor estático, miren que si ahí lo que se es una colisión para que después no se pueda apreciar lo que sería cuando se aleja. Entonces vamos a poner primer caso en el cual el observador o receptor está en un ángulo con respecto a la velocidad. Recuerden que la velocidad de la fuente va en la misma dirección que ese eje que le acabo de poner. Así que la velocidad de este móvil sería hacia acá, que va a lo largo de este eje. Y la ubicación entonces de la persona sería, vamos a trazarlo con una línea. Una línea, vamos a ponerle color negra, ahí está negra. 3, así. Entonces, donde está la sirena y donde está la persona, aquí sería donde llega el sonido. El sonido se está irradiando de manera isotrópica. Bueno, ya ahora mismo no es isotrópica porque se está moviendo, se está deformando debido al asunto del desplazamiento de la fuente. Pero se está irradiando en todas direcciones. ¿Okay? Así que la velocidad del sonido sí va a ser isotrópica, la velocidad, ¿sí? No la longitud de onda. Porque la velocidad del sonido en todas direcciones va a ser 340 metros por segundo, incluso hacia acá. O sea que hacia acá va a ser 340 metros por segundo. Así que vamos a poner eso aquí. Esa flecha va a ser aquí. Aquí está esto. Quitamos eso. Vamos a poner aquí entonces, esa flecha negra significa la dirección de la velocidad del sonido. Entonces hacia allá será la velocidad del sonido. Ya sabemos que es 340 metros por segundo, bajo estas condiciones. Pues. Ok. Entonces, hacia acá sería la velocidad del emisor. En este caso va a ser el camión de bomberos. Así que hacia acá sería velocidad del emisor. Que va a lo largo del eje. Hay que saber recordar que el camión de bomberos va a lo largo de este eje. ¿Okay? No se sale de ahí. Bien. Entonces, para ese caso, evidentemente va a haber un ángulo aquí. No hay lugar a duda que ahí va a haber un ángulo. Entonces, ese ángulo vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle teta. Vamos a poner aquí el ángulo teta. Entonces, ese ángulo teta, vamos a ponerlo así. Bueno, ahí está bien. Ahí está el ángulo en consideración. Ese ángulo ahí es el ángulo teta. El ángulo entre la dirección de la velocidad del emisor y la velocidad del sonido hacia donde llegue, o sea, en la dirección hacia el receptor. Ahora va a haber un ángulo. Entonces, nótese que en los casos anteriores que se calculó el asunto de era la fuente moviéndose, aquí, la fuente moviéndose, se llegó a esta fórmula que está aquí, ¿ven? Pero esta fórmula tenía varias aristas, varios puntos a ver. Por ejemplo, aquí la velocidad es una forma que era la forma en que se dilataba, se contraía o dilataba la longitud de onda, tenía que ver con la relación entre suma o resta, pues, de la velocidad del sonido y la velocidad del emisor. Entonces, para el caso, por ejemplo, que iba hacia la fuente, hacia el receptor estático, entonces que aquí se restaron porque iban en la misma dirección, sobre el mismo eje. Aquí se restaron porque ambos iban sobre el mismo eje. Entonces ahí sería, voy a ponerlo aquí, ambos sobre el mismo eje, entonces se ponía esta fórmula que está aquí. Que era esa fórmula, vamos a tomar esa fórmula y vamos a copiarla acá. Pero ahora sabemos que no está sobre el mismo eje, ahora hay un ángulo por medio, así que habría que proyectar esa velocidad, habría que proyectarla sobre la dirección del sonido que va hacia el receptor. Así que aquí donde dice cómo cambia la velocidad, así que aquí habría que tomar donde está el emisor y buscar la parte que se proyecta. Recuerden que esta velocidad es la que se interpreta hacia el receptor. Así que aquí donde dice emisor, vamos a meter seno del ángulo teta. Y vamos a reflexionar respecto a eso. Esta va a ser la modificación del caso que está aquí, cuando el emisor se acerca a un receptor estático, porque en el último caso que estoy mostrando, considero este estático.
Vamos a ponerlo ahí para que no haya duda de eso. Él está estático. Aquí está el receptor estático. Bueno, ahí está bien. Ningún problema ahí. Entonces, la razón por la cual pongo este seno del ángulo es porque la consideración es cómo es la contracción de la longitud de onda en esta dirección hacia el receptor, pero debido a la conjugación de la parte relativa, pues, de que la velocidad del móvil está afectando la llegada, o sea, a medida que va avanzando el móvil, va alcanzando sus propias ondas, sus propios frentes de onda, pero como lo hace en otra, o sea, el receptor está por acá, ahora sí es la proyección del lado de acá. ¿Cómo se proyecta esa velocidad en este eje? Y ahí se entonces con el coseno del ángulo, la proyección de esa velocidad sobre ese eje. ¿Ok? Pero la velocidad del sonido sigue aquí. Ella sigue en todas direcciones la velocidad del sonido es la misma. O sea, la velocidad del sonido para todos lados va a ser desde la fuente 340 metros por segundo. La velocidad del móvil no, bajo el punto de vista vectorial, pues. Bajo el punto de vista vectorial solamente se dirige en esta dirección a la velocidad que tenga el camión este. Pero para el punto de vista del receptor, habría que proyectar ese vector sobre este que está aquí. Bien, entonces pasa lo siguiente. Alguna vez introducir el asunto del seno del ángulo que está aquí. Ahora puedo utilizar lo siguiente. Como hice el caso anterior, vamos a ponerlo acá. Aquí. Porque una vez que si modifico esto que está aquí, quiere decir que tengo que modificar también esto que está acá. Vamos a tomar esta que está aquí, vamos a copiarla y pegarla aquí. También modifico esto que está aquí. Entonces, claro, justamente como acabo de hacer, aquí donde dice emisor, tengo que poner la componente de la velocidad del camión que se proyecta sobre ese eje. Disculpen, era coseno, disculpen, puse fue seno y dije coseno. Disculpen, es coseno, la proyección ahí es coseno, porque la velocidad es aquí, como si fuera la hipotenusa de la velocidad. Y aquí es coseno, no era seno, me equivoqué. Es coseno. De ese ángulo. Bien. Ok, entonces igualmente acá vamos a continuar. Se está acercando. Entonces ahí sería esto. Así que una vez que hago esto, bueno, voy a tomarlo desde acá, porque ya yo sé que esta parte que está aquí, esto ya se había hecho. Debido a esto que está aquí, debido a esto que está aquí, tomo estas dos consideraciones anteriores. Vamos a poner allá solamente para recordarlas. Estas consideraciones anteriores, esto que está aquí, que se tomase en cuenta. Porque si la fuente estuviera fija, fuera la percepción de la longitud de onda y la frecuencia, estuviera fijo la fuente. Pero lo que percibe el receptor es esto que está aquí, el sonido, la velocidad del sonido aquí. Pero claro, ya sabemos que la longitud nos está achatando de esta forma, debido a esta forma que está aquí. Entonces, aquí puedo reemplazar esto que está aquí de la misma forma que lo hice del lado de acá. O sea que tomo esto que está aquí, lo voy a colocar acá, ¿ok? Y aquí donde dice emisor, la única diferencia va a ser, entonces aquí coloco coseno del ángulo teta. ¿Ok? Pues lo divido todo entre la velocidad del sonido, como se hizo acá, pues se divide todo entre la velocidad del sonido y surge esto que está aquí. Estoy haciéndolo, para no hacerlo todo de nuevo, pasándome por los pasos, o sea, pasándome los pasos que hice anteriormente. Entonces, claro, cuando divido todo entre la velocidad del sonido, e invierto, bueno, vamos a dividir todo entre la velocidad del sonido, vamos a dividir todo entre la velocidad del sonido y factorizando. Vamos a copiar esto para ir avanzando. Aquí. Divido todo entre la velocidad del sonido y después factorizo con f sub 0. No, ahí está bien. Entonces aquí donde dice velocidad del sonido, aquí ponemos la componente cos. Aquí la componente cos, coseno de ese ángulo, teta. ¿Ok? Y después se invierte, que es el último paso que se hizo acá. Después la inversión, y es esto que está aquí. Copiar.
Vamos a ponerlo aquí. Pero claro, ahora, para acá, estas dos consideraciones, vamos a ponerlas aquí. Esto vamos a subirlo aquí. Esto vamos a subirlo acá. Claro, aquí entonces en la parte de abajo había que poner ese coseno. Coseno de teta. Bueno, ¿por qué hago toda esta situación? ¿Por qué hago todo este análisis? Porque ahora sí tiene sentido físico. El receptor, quien escucha, no puede estar a lo largo del eje porque puede ser arrollado por el emisor de la fuente, por el emisor del sonido de la fuente. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Si él está en una dirección referente a un ángulo con respecto a la dirección de la velocidad del emisor, puedo hacer este análisis. Entonces, nótese lo siguiente. Si está, por ejemplo, en el caso en que esté entre un ángulo, porque no sé que si el ángulo está entre, vamos a ponerlo acá, entre 90 grados, o sea, menor de 90, vamos a ponerlo así mejor, 0 es más grande que 0 grados, más grande que 0 grados, teta, esa teta, o sea, mayor de 0, pero menor de 90 grados, entonces el coseno es positivo. ¿Okay? El coseno tuvo un valor positivo. Si es así, entonces el coseno es positivo. Entonces aquí, entonces el coseno del ángulo es mayor de 0, es más grande que 0, pero menor de, a ver, porque 1 va a ser entre 1 y 0, va a ser mayor, va a estar entre 0 y 1, pero menor de 1, pero menor de 1. Voy a poner mejor 0, más grande que 0, por aquí menor de 1, voy a ponerlo así mejor, pero menor de 1. Déjame recalcar eso bien. Si es 0 grados, él da 1. Si es justamente 0 grados, coseno de 0 es 1. Si él estuviera casi aquí, si el receptor estuviera casi aquí, esto fuera prácticamente lo que se hizo anteriormente, o sea que esto fuera 1 y esto fuera la ecuación que da cuando la fuente se acerca. Si es justamente 90 grados, esto es 0 y está viendo justamente la frecuencia de esto, pero este no es el caso. Si es, entonces sería entre un poquito mayor de 0, algo mayor de 0, pero menor de 1, pero la cosa es que da positivo. Para el caso para el caso que es justamente, vamos a verlo aquí, para el caso que el ángulo es justamente 90 grados, entonces ahí, si es justamente 90 grados, vamos a abrir una aparte. Esta que está aquí. Vamos a copiar esta situación, a ver si copio todo. Vamos a copiarlo todo. Si puedo copiarlo todo. Vamos a copiarlo aquí para hacerlo aparte. Ya este es lo último ya. Que quiero hablar. Bien. El asunto es que quito todo esto que está aquí, menos la fórmula. Quito esto que está aquí. Pues esos fueron los argumentos para llegar ahí. Pero no son tan relevantes. Esta es la fórmula. Que acabamos de llegar. Entonces va a poner las condiciones. A ver si puedo ponerlo aquí. Bien, vamos a ponerlo aquí. Y sería, si el ángulo es, vamos a poner un poquito más acá, estamos muy levantados. A ponerlo por acá que hay espacio. Aquí. Y él está estático. Ahí está estático. Y aquí está la velocidad del sonido. Llega ahí donde está él. Si el ángulo es entre 0
pero menor de 90, entonces esto que está aquí, ya sabemos que el coseno, este que está aquí, es positivo, se mantiene signo negativo. Da un poquito más, va a dar la frecuencia un poquito más, pues esto va a disminuir, un poquito más baja, en comparación con la que está acá. ¿Okay? Si es justamente 90, esto que está aquí, vamos a copiarlo, esto que está aquí, esto da 0, así que será la frecuencia es la misma. Ahí está. Si es justamente 90 grados, esto es lo que va a pasar. Listo, vamos a ponerlo aquí. Y voy a encerrarlo en esto que está aquí. O sea, que si la persona está justamente aquí, o sea, si está hacia acá, es mayor de 0 grados, o sea, está como por aquí, no está en el eje y tampoco está totalmente aquí perpendicular a la dirección del móvil, ¿qué va a pasar? La fórmula va a ser así, y esto va a ser positivo, así que esto va a hacer esto va a hacer que esto sea un poquito más pequeño, así que se le resta menos al número 1, y la frecuencia no es tan alta. Hacia acá la frecuencia es un poquito más baja de la que se percibe aquí, pues de la que se percibe aquí. Más baja de ver, sí, es un poquito más baja. ¿Ok? Porque mientras más le reste a esto, quiere decir que esto aumenta, entonces esto aumenta. Pero si es justamente 90 grados, o sea, si la persona está aquí, el receptor está justamente aquí, 90 grados con respecto a la dirección de aquí. Aquí viene el sonido, llega aquí hacia donde está él. Estático, claro. Entonces ahí la frecuencia que él percibe es justamente los 600 Hz de la sirena, en ese caso. Pero ahora, para el caso que, vamos a poner este que está aquí, vamos a copiar esto que está acá. Ahora, para el caso que, por ejemplo, el ángulo es mayor de 90, más grande que 90 grados, pero aquí el ángulo es mayor de 90, o sea, que está para acá, en el último caso, que ya pasó el camión está para acá. Está para acá, y el sonido ahí le está llegando, el sonido. Entonces ahí sería pero menor de 180. Recuerden que el ángulo se está midiendo. El ángulo en todos los casos se está midiendo siempre del eje de la salida del. O sea, el ángulo siempre se mide de aquí, de este punto, hacia acá. Siempre se parte de midón desde aquí, hacia donde está sería de aquí, hacia donde da la dirección del sonido, al que le está llegando al receptor. Entonces, claro, si es ahí, entonces va a ser entre menor, aquí sería 0, hacia abajo. Menor de 0, ahí sería menor de 0, pero menor de 0, pero mayor que menos 1. Pero mayor que menos 1. Deben rectificar esto. Sí, porque si es 90 de nuevo, eso es 0. Pero si 180 es menos 1. Así que estaría entre 0 y menos 1. O sea, menor de 0, pero mayor de menos 1. Entonces, bajo esas condiciones, esto sería positivo aquí. Si es así, vamos a ver. Voy a terminar de escribirlo de lado acá. Para ese caso voy a escribir este que está aquí, que no lo puse. En el primer caso, ¿qué pasa con la frecuencia? Aquí está. En el primer caso, que no lo terminé de poner, solamente los mencioné solamente aquí, y es acá llega el sonido. Ahí está estático. Entonces, en ese caso, esto que está aquí va a tener un valor menor de 1, pero positivo. Así que menor de 1, positivo, le va a restar menos, pero de todas formas la frecuencia que se escucha es mayor. De todas formas la frecuencia va a ser mayor que la frecuencia propia. Porque igual esto que está aquí va a ser una resta.
hace una resta, va a dividir entre 1 y va a ser mayor que los 600 Hz en este caso. De todas formas, no hay forma que se puede evitar. Eso no se puede evitar. Pero va a ser menor que la frecuencia aquí a lo largo del eje. Entonces acá, si justamente igual 90, entonces estos dos son iguales. Si, cuando está acá en 90 ya dijimos que si está justamente aquí, él escucha los 600 Hz. Él escucha los 600 Hz. Ahí lo dijimos. Ok. Ahora para el caso, por ejemplo, que ya pasó, no está a lo largo del eje evidentemente, pero ya pasó la fuente. Así que ahora el ángulo es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Y el ángulo siempre se mide de acá. Entonces, bajo estas condiciones, aquí, cuando ahora está acá, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, aquí esto va a ser positivo. ¿Okay? En la parte de abajo va a ser positiva. Esto va a ser negativo. Así que esto se va a sumar y esto va a ser menor de 1. Menor de 1. Así que la frecuencia percibida ahora va a ser lo contrario. ¿Está claro? La frecuencia percibida va a ser menor que la frecuencia. Va a ser menor que la frecuencia escuchada. ¿Ok? Menor que la frecuencia escuchada. Digo, menor que la frecuencia que realmente esté emitiendo el camión. Claro, porque, o sea que en otras palabras, él está aquí y escucha una frecuencia más mayor de 600 Hz. Aquí escucha exactamente 600 Hz. Y cuando está aquí escucha una frecuencia menor de 600 Hz, porque esto que está aquí va a ser como coseno de este ángulo del lado acá, va a ser negativo, esto va a ser una suma. Y como va a ser un poquito mayor de 1, 1 sobre esto va a ser 0 punto algo. Y entonces va a ser más pequeño los 600 Hz. O sea que en otras palabras, vamos a intentar representarlo aquí. Ahí estamos a poner los 600 Hz están los 600 Hz. Entonces, cuando la persona, vamos a ver si se ponga un poquito, se aleja. Vamos a ponerlo no tan alto, vamos a ponerlo en seno, que no escuche tan alto. Ahí está. Ahí estaría en un ángulo menor de 90 grados, pero mayor de 0. Cuando está justamente 90 grados con respecto, ahí está, los 600 Hz, justamente cuando está perpendicular a la dirección del camión ese. Pero cuando ya se está alejando, escucha una frecuencia, vamos a poner 600 de nuevo, una frecuencia más baja. Frecuencia menor. Puede ser 400 y algo, no sé. Depende de qué tan lejos, qué tanto sea el ángulo. El asunto es que o sea, es similar al caso de cuando está a lo largo del eje. Aquí la frecuencia es más alta que la que realmente emite la fuente. Aquí no se ponen valores cuando va a lo largo del eje porque es un caso no real. Y aquí la frecuencia disminuye de la que realmente emite la fuente. Pero en el caso que tiene el ángulo, da la opción de saber toda la frecuencia que da a lo largo de ella. Lo que hay que recalcar es que cuando está en este ángulo, menor de 90 grados, el receptor percibe una frecuencia más grande que la que emite el camión. Porque este que está aquí toma un valor entre menor de 1 pero mayor que 0. Eso hace que aquí aumente la frecuencia, o sea, mayor de 1, o sea, mayor de 1 aquí multiplico 600 acá. Cuando está justamente 90 grados con respecto a la fuente, entonces ahí percibe escuchar los 600 Hz. Cuando está del lado de acá, entonces se escucha una frecuencia menor. Y así es el asunto. Ok, jóvenes, eso sería todo, ¿oyeron? Eso sería todo por el día de hoy.